Estamos tras este avance, obviamente, en materia de los incendios forestales, pero hay que recordar que aún nos encontramos en el mes de la memoria y para eso estamos con nuestras invitadas ya acá dispuestas en el panel. Primero, la diputada María Candelaria Acevedo, hija de Sebastián Acevedo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación a contar algo de lo que vamos a ver hoy día. Y también la acompaña Josefina Morandé, directora del documental El Don Absoluto, que justamente trata acerca de la historia de Sebastián Acevedo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Matías, muchas gracias por la invitación. Vamos a comentar un poquito de este documental que se lleva ya desarrollando desde hace algunos años. ¿Cómo ha sido este proceso también desde la creación, desde contactar también a los hijos, hijas de Sebastián Acevedo hasta ya empezar a armar esta historia, esta propuesta, tanto en lo que viene siendo la historia, el texto, la narrativa, pero también la propuesta audiovisual? Claro, era muy importante cuando yo quise hacer... Dije, no hay ninguna, hay entrevistas y cosas sobre Sebastián Acevedo, que la diputada también aparece, en la investigación yo he visto, pero no había una obra unitaria, así como una historia, así como están los libros de historia, que haya una pieza audiovisual que quedara. Entonces dije, hay que hacerlo, mientras yo estaba haciendo otra película, Hoy y no Mañana, sobre las mujeres por la vida en el año 83 también, que se juntan a raíz de la inmolación de Sebastián Acevedo. Ahí empecé a investigar más sobre don Sebastián. Yo ya sabía, como casi todos en Chile sabíamos, pero nunca había puesto atención. Entonces ahí empezó el proceso de investigación. Luego dije, hay que hacerlo, y dije, ya, tengo que contactarme con su hija, lo primero, para que me cuente sobre este padre. Y así partió, hace casi 6 años. Bueno, diputada, la importancia también de lo que significa su padre, la historia y la memoria del país, una historia que también ha marcado a la región, al país, en cuanto a lo que significó también en el proceso de la dictadura, pero también en post, con los movimientos que se generaron en relación a la tortura y a los derechos humanos. Bueno, creo que lo que dice Josefa en el sentido de que hay muchas cosas como dispersas, pero nada comparado a lo que es este documental. Yo creo que en el fondo lo que se busca, lo que se precisa en esto es poder seguir contribuyendo a la memoria de nuestro país, pensando en que la acción de Sebastián Acevedo, nuestro padre, no solamente se hizo en función de saber de mi hermano y de mí en el sentido de dónde estamos, sino que en general fue dar a conocer que en Chile se torturaba, que habían recintos secretos, que uno de ellos era el que estaba en Playa Blanca y que de ahí se ejercía la violencia, la tortura, etcétera. Entonces creo que en el fondo viene a ayudar a hacer este trabajo que es incansable, que no va a terminar hoy día, porque además esto es solamente una parte de lo que es la violación a los derechos humanos en el sentido de lo que fue Sebastián Acevedo, sino que hay multiplicidad de otros derechos, de otras violaciones a los derechos humanos que son parte no solamente también del país, sino también de la región de lo que es el Biobío. Bueno, igual es parte de esta historia, tiene mucha relación con lo que significó en aquella época pensar distinto. Es parte también de la historia de la diputada de Sebastián Acevedo, su padre, y también cómo se logra encontrar esta historia y también ir generando lo que tiene los matices que son parte de lo que ha sido la región del Biobío, de lo que ha sido ese proceso de dictadura, de lo que fue también la historia del país. ¿Cómo se ha ido recapitulando todo esto para poder llegar al documental? Recapitulando, tú dices lo que pasó en Biobío. Claro, todo lo que pasó alrededor de Sebastián Acevedo, también los movimientos, ir recuperando la historia para poder ir generando el documental. Bueno, mucho trabajo de investigación, como te decía, muchos archivos que no habían ese día aquí, aparte de los taxistas que estaban ahí, o el señor del teatro que cuidaban, no había muchos testigos, los transeúntes, no hay material de archivo de ese día de la inmolación, por ejemplo, muy poquitito. Uno chiquitito que encontré, que gracias a Marco Barrulle, que es uno de los Sebastianes de acá, que me pasó generosamente ese material. Entonces ha sido un trabajo de investigación y de ir buscando por dónde, cómo mostrar esta historia, porque es un audiovisual, o sea, que se vea, digamos, no es solo un relato oral, para que quede lo más fiel y objetivo a lo que fue la historia. Entonces ha sido un trabajo bastante de ratón de biblioteca, como se podría decir. ¿Y cómo también fue estar en contacto con el movimiento, que es también parte importante de esta historia?
El movimiento contra la tortura que existía en Chile, que se creó en el 83 como en agosto, se llamaba Movimiento contra la Tortura, que iban a la calle y decían en este lugar se está torturando, aquí se está, bien concretos, y ponían sus cuerpos y no se defendían, digamos. Ese movimiento que fundó José Aldunate, el cura, junto a otros, fue muy importante, tanto que cuando sucedió lo de Sebastián Acevedo acá, ellos dicen hay que recordar a este hombre y vamos a ponerle ese nombre a nuestro movimiento. Y ahí pasó a ser Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo. Y ahí tienen que ver la película, no quiero spoilear cómo se dice, si están, en qué están, si no están, en fin. Puede uno estar de acuerdo o no con la violencia o la no violencia. El documental quiere dejar abierto eso, no quiere decir este es el camino bueno y este es el camino no. Quiere plantear eso nomás. Cómo este movimiento asume y agarra esa arma de lucha que es la no violencia inspirada en Gandhi, en el líder que logró la independencia de la India. ¿Y cómo ha sido formar parte de estas historias que retratan justamente lo que significa su padre, me imagino, para ustedes como hijos, como familia, de poder también contar su versión, de poder ser escuchadas en lo que ocurrió en aquella época, específicamente con ustedes, que también ahí es un punto de inflexión en todo lo que ocurrió en aquel episodio? Más que contar nuestra versión, es contar lo que realmente nos sucedió. Es decir, en Chile, en lo que fue la dictadura cívico-militar, en Chile se hizo desaparecer, se ejecutó a personas, se tomó presa, se violaron los derechos humanos, se violaron a mujeres, se violaron a hombres, sufrimos todos la tortura. Por lo tanto, creo que de esa manera hoy día podemos enfrentar y ayudar a lo que son los procesos que se nos vienen encima. Cuando nosotros hablamos de nunca más en Chile, que no sea solamente una frase que lo podamos repetir en ciertas ocasiones, sino que realmente sea algo efectivo, pero lamentablemente en Chile no tenemos la justicia que quisiéramos, no tenemos toda la verdad, no tenemos toda la reparación y no tenemos toda la memoria. Por lo tanto, lo que significa eso es que hay impunidad en nuestro país. Y por lo tanto, habiendo impunidad, también hay lo que es hoy día el negacionismo. Por lo tanto, cuando vemos todas estas actividades, cuando vemos que hay piezas audiovisuales, cuando vemos que hay obras de teatro, cuando hay libros que se sacan en función de la memoria, es en base a eso, a seguir buscando a que la gente entienda y se dé cuenta que no es por el solo hecho de pensar distinto, un Estado tiene que violar los derechos humanos y tiene que hacerte todas las cosas, los horrores que nosotros vivimos en la dictadura cívico-militar. Por lo tanto, creo que son cosas que nos tienen que llamar la atención para que no lo podamos repetir. Y esto tiene que ver con la memoria, esto es lo que tienen que hacer los medios de comunicación, no solamente la televisión, no solamente la radio, los medios escritos, porque en Chile pasó. Es decir, aquí hay una diputada que dice de que fue que el tema de las violaciones a las mujeres es un relato, un mito histórico, un relato urbano. Y eso no puede relativizar la tortura, no puede relativizar la violencia o la violación que le ocurrieron a muchos de nosotros. Yo no fui violada, pero sí hubo violencia sexual en contra de miles de mujeres y entre esas me encuentro yo. Entonces, cuando hoy día se quiere relativizar ese tipo de cosas, estamos también ayudando a que hoy día miles de mujeres o miles de hombres están siendo violentados sexualmente y mujeres que también están siendo violadas. Entonces, todo se conjuga con lo que fue la época de la dictadura cívico-militar, pero también con lo que hoy día estamos viviendo. Y ante eso yo creo que nosotros no podemos relativizar y no podemos ser parte de ese negacionismo que está hoy día latente en cada uno de nosotros.
¿Y cómo es también dentro de lo que significa justamente lo que señala la diputada este movimiento? ¿Cómo también se busca desde la generación, por ejemplo, de este contenido, de esta pieza audiovisual, de este documental, poder aportar hasta hacia eso, justamente hacia donde lo que señala la diputada? Bueno, este documental lo que más quiere es que ahora tanto que se está hablando de hasta cuándo hablan de estos temas, den vuelta a la página, dejen tranquilo, no, hasta nunca, hasta siempre, como dice Carmen Castillo, gran también cineasta y luchadora, que le preguntaron eso el otro día, dijo, no, los muertos están siempre con nosotros, hasta la eternidad, dijo, así que no nos pidan que demos vuelta a páginas ni que olvidemos, porque los muertos están siempre y siempre van a estar con nosotros. El movimiento contra la tortura de Sebastián Acevedo, a eso se dedicaba, en el fondo a que nadie estuviera olvidado, al que estaba siendo torturado allá adentro, sabía que había un grupo de gente que estaba afuera apoyándolo, entonces es una cosa viva, no es una cosa teórica. Y este documental va a pasar a ser también una cosa viva para siempre, por ejemplo, para los colegios, que quede como una pieza audiovisual, como tú me contaste, que no dependa tanto del profesor, que muestra, que no muestra. Esto es como ir a sacar un libro y ver esta película. También hay datos objetivos, no hay cómo desmentir esta historia. La llamarada de don Sebastián Acevedo no puede ocultar esto, por eso es que fue tan potente. O sea, ya no se podía seguir escondiendo. ¿Dónde va a estar presentándose este documental acá en la región? Acá en la región, bueno, hoy día es el jueves 28 que estamos, es hoy, se empieza acá, va a estar en la Alianza Francesa, en el Acero... Artistas del Acero. Artistas del Acero, y en otra sala más que Ramón, ¿cómo se llama? No me acuerdo bien. 3 lugares, pero si se meten a miradoc.cl, se meten a Concepción, van a salir todos los días, las fechas, los horarios, todo. ¿Tienen un registro audiovisual histórico o es todo tratado, al menos, por ejemplo, replicar algunos de los momentos de forma de lo que ustedes han podido recabar? Porque, bueno, nos mencionó que hay ahí un poquito de complicación en relación a buscar tal cual como fue la historia, pero ¿cómo ha sido el proceso de esta recopilación y después traspasarlo a la pieza audiovisual? Sí, pues difícil porque en esa época, del año 83, bueno, que ya sabemos, estábamos bajo la dictadura brutal, entonces todos los medios, los camarógrafos, los fotógrafos, les quitaban los rollos, entonces hay muy poca gente que mandaba para fuera de Chile, como Patricio Guzmán, mandaba sus carretes fuera para protegerlo, entonces no es fácil encontrar estos materiales, por eso que es un trabajo también de joyería, como te decía yo, y nada, pues valorarlo y agradecer a la gente que ha puesto a disposición esos materiales y se va mezclando con entrevistas, con archivo, que es esto del pasado, que puede ser de fotos, tuve que ir a la prensa, a la biblioteca del Congreso Nacional, meses mirando, todo lo relacionado con don Sebastián, y así, pues es un juego entre pasado, digamos, archivo, con fecha, con concreto, y con entrevistas. Esa es la mezcla de esta película. Diputada, y en este sentido, también desde este llamado que se hace también, por ejemplo, a mantener viva esta esencia de Sebastián Acevedo, ¿qué es lo que significa también para usted que no solamente este documental, sino que otras piezas audiovisuales busquen también rescatar este espacio en la memoria y que quede también, que pase a ser de memoria individual y que pase a la memoria colectiva de todo el país? Bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosos, por lo que fue, digamos, en su momento la decisión de nuestro padre de entregar su vida no solamente, como decía anteriormente, por nosotros, sino que muchos otros. En ese sentido, creo que todos valoramos el tema de la memoria. Creo que esto pasa por muchas cosas que tienen que ver con la memoria. Es decir, acá no es por gusto de tú contar tu historia, de ser víctima, porque creo que yo no soy víctima, yo soy una sobreviviente de lo que fue la dictadura cívico-militar, porque además decidí de forma
personal, digamos, muy clara con respecto a lo que debía ser en ese tiempo. Así que por lo tanto creo que todo lo que tenga que ver con lo que se ha hecho, lo que se ha escrito, lo que se ha hecho como piezas audiovisuales, tiene que ver con ese sentido, el sentido de la memoria, el sentido que hoy día los jóvenes, tú como cualquier otro de los que nos puede estar viendo, tenga conocimiento de lo que realmente pasó. Así que en Chile se violaron los derechos humanos, no solamente por pensar distinto, pero también hay otras cosas que también tienen que ver con los derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, al tener una buena pensión, etcétera. También son derechos que hoy día los chilenos y chilenas no tenemos, y por lo tanto en el tiempo de la dictadura cívico-militar nosotros también luchamos por lo mismo, pero eran en otras condiciones, como era una junta militar donde se habían violado los derechos humanos. Yo creo que hay una conjugación con lo que tiene que ver con el pasado, pero también con el presente, que hoy día tenemos a lo mejor las mismas necesidades, los mismos derechos anteriormente, pero en otra circunstancia, digamos, de la vida política de nuestro país. Josefina, y esto también es en lo personal, en lo emocional, ¿qué es lo que significa para ustedes como equipo el estar trabajando en esto, el ser parte de la producción audiovisual de algo tan importante para el país? Para mí ha sido como un honor y he tenido que caminar como pisando con mucho cuidado, con mucho respeto, porque es una historia muy fuerte, muy potente. Entonces eso, primero un honor poderlo hacer, un gran desafío, muy, muy grande el desafío de poderlo contar de una manera que no sea como sensacionalista ni de las víctimas. Para mí, claro, ahí estamos el debate de hay que ver la película, si fue o no una víctima, qué es ser una víctima, porque para mí Sebastián Acevedo, como digo yo, es un titán, es una persona que abre pórticos, ya abrió un camino, una brecha. Entonces es una historia además muy cotidiana, es la historia de un padre, que todos tenemos padres, como digo, y ahora es el padre de todos, así que muy honrada. Bueno, muchas gracias Josefina Morandé, directora del documental El Don Absoluto, la historia de Sebastián Acevedo, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Matías. Diputada María Candelaria Acevedo, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, y los invitamos a todos y a todas a que puedan ver la película hoy día, o también que lo puedan ver en otros lugares para que tengan una visión mucho más global de todo eso. Acá nosotros tenemos el afiche para el otro. Ahí está, aquí está. El afiche con toda la información atrás, también al reverso, de lo que va a ser este documental, para que puedan ustedes también en sus casas informarse. ¿Dónde va a estar disponible la cartelera online para poder verlo? Sí, miradoc.cl. Perfecto. Y también yo pongo en Facebook, ya esa queda antiguo, que ya estamos pasados de moda, pero en Facebook, El Don Absoluto, en Facebook, yo siempre estoy poniendo las nuevas programaciones y todo, pero miradoc.cl seguro ahí. Perfecto, ahí está entonces para que se informe y también sea un espacio para poder ir a visitar esta pieza audiovisual que es parte de la